¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con la unidad número 1 de este módulo que se titula Citación de fuentes, en la cual, pues bueno, vamos a partir inicialmente de lo que es las citas, eh, que en algún momento a lo largo de nuestros estudios escuchamos cómo nos dicen cita formato APA, cita formato APA. Bueno, pues la utilización de citas finalmente partimos de que, ¿qué son? Evidentemente son reglas de comunicación, en este caso escritas, para indicar el procedimiento que los investigadores debemos de seguir en la preparación de una presentación, de un proyecto o incluso cualquier situación que tenga que ver con el índole de escribir, ¿ok? ¿Para qué las vamos a usar? Evidentemente, pues para dar coherencia y cierta uniformidad a nuestro trabajo de investigación. Prácticamente es el uso importante que podemos darle forma a nuestra investigación, una base, un sostén. Si lo vemos en una construcción, serían los cimientos, de dónde parto, de dónde surjo, para poder decir lo que estoy diciendo. Se trata de ayudar a los autores para que organicen mejor y fácilmente sus textos. ¿Cómo les vamos a ocupar? Evidentemente, pues bueno, toda la información que vamos a recolectar en una investigación debemos de ser eh, cautelosos y tener cuidado de que estos sean citados. Hagan las citas dentro del texto con el estilo autor, fecha entre paréntesis, o bien se puede hacer incluso hasta el final del libro o hasta el final del trabajo en una lista de referencias, o incluso se pueden colocar como notas al pie de página, como también lo hemos visto en libros. ¿Esto de qué va a depender? Cómo usarlas, de ustedes, de su estilo. Hay quienes, por ejemplo, a mí cuando yo estoy leyendo una investigación o cuando estoy leyendo un libro, el hecho de que las tenga nota de pie de página y a lo mejor esa nota de página me abarca media página, pero me está explicando justo referente a qué se está manifestando esa investigación, ¿no? Entiéndase que también hay notas de pie de página, pero también podemos hacer referencias en la nota de pie de página. ¿Cuándo usarlas? Bueno, evidentemente cuando realizamos un documento escrito y evidentemente un producto de una investigación. Por lo tanto, necesitamos organizar y presentar todos los conocimientos de los autores que hemos ocupado para realizar nuestro trabajo. Evidentemente, una de las normas que más llegamos a ocupar es las normas APA, que estas empezaron a utilizarse en artículos de revistas psicológicas. Sin embargo, se ha ido adaptando para convertirse en un formato de citas y bibliografía para todo tipo de documentos. Cuando se redacta un trabajo académico de investigación sobre un tema en particular, es importante rescatar de dónde vienen o de dónde provienen todas las fuentes y dar criterio a los autores. Cuando me he tenido la oportunidad de trabajar sobre la asesoría de tesis o incluso sobre proyectos que se realizan, hago mucha énfasis. Si tú no pones esa referencia, se está dando por entender que tú lo estás escribiendo y eso es plagio. Entonces, para evitar el plagio, para evitar alguna situación de que lo copiaste de un libro, está bien, pero cita y darle el crédito a ese autor. Eh, ¿Qué es una cita bibliográfica? Es una referencia bibliográfica finalmente. ¿Y por qué usar citas bibliográficas? Porque finalmente lo que les mencionaba, habla de evitar el plagio, pero también de cierta medición, de cierto conocimiento y sobre todo de honradez. Ejemplos de citas y referencias para documentos electrónicos como sitios web, blogs, postcards, etcétera. Siempre se tiene que citar. Específicamente y más adelante les daré la forma de cómo se debe citar esto. Incluso yo, por ejemplo, también cuando reviso investigaciones, sí tengo la tarea de citar, vaya, de hacer el enlace de la página disponible que me ponen para hacer la referencia. Y también es muy importante, por ejemplo, en sitios electrónicos como en sitios web, que pongan la fecha y hora de consulta, porque seguramente yo lo consulto hoy, no sé, 9 de noviembre y resulta que eso ya fue modificado hace una semana, ¿sale? Entonces hay que tomar referencia
siempre de ese aspecto. También no es necesario mencionar el día que se recuperó el material de internet. Lo, lo rescato, sí, en materia de, va a depender mucho en qué dirección va tu investigación. Pero, por ejemplo, si hablamos de números de estadística, evidentemente si lo consultaste en el, no tanto en el día, pero en la fecha, por ejemplo, 2010, y vas a consultar estadísticas en el 2015, 5 años son significativos. Y también lo que les mencionaba, las agregar notas al pie de página, que en esta edición se permiten abiertamente las notas al pie de página y se advierte de no abusar de ellas. También no vamos a poner casi, evidentemente, toda media página y que así se vaya todo el libro, porque entonces no estás realmente redactando un trabajo inédito, ¿no? Y prácticamente estás copiando y copiando y citando bien, pero no es algo tuyo, ¿ok? Se habla de que se sugiere por cada tema importante se citen una o dos fuentes de las más representativas, se incluyan tantas citas como se considere pertinente, pero no debe abusar en la continuidad de citas, sobre todo las textuales, ¿no? Hay veces que se ponen a la letra D, ¿no? O Gutiérrez Rodríguez 2010 indica que Johnson, según tal, se puede, pero no hay que abusar de ellos. Finalmente tu investigación la estás haciendo tú, la estás redactando, y entonces demos pie a que a partir de tu investigación y de tu proyecto se generen más innovaciones. Un punto importante y que les mencioné anteriormente en una palabrita, plagio y autoplagio. En el diccionario de la Real Academia Española, en el 2006, define el plagio como copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Es por ello la importancia que les digo al citar y al referenciar un texto. ¿Por qué? Porque si tú me dices sufragio efectivo, no reelección, todos sabemos a quién se le amerita. Sin embargo, si tú lo pones un texto, evidentemente tienes que citarlo, porque si no lo estás haciendo tuyo, y eso es un plagio, por decirlos en citas. Hablamos también de textos que puedes hacer referencia. En la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales dice que es copia textual o parcial de un texto, documento o referencia académica. El plagio se constituye como el hacer propio al trabajo del otro. Por eso y creo que aquí tenemos profesionistas que son muy profesionales y que están de acuerdo conmigo, que trabajo nos ha costado llegar hasta donde estamos. Y el hecho de que alguien se atribuya el trabajo del otro, eso no es lo más correcto o lo más viable. Es decir, cada quien le corresponde lo que pues le ha costado trabajo su investigación. No quitemos al otro lo que hicimos, ¿no? O lo que podemos, más bien no quitemos al otro lo que no hicimos, ¿de acuerdo? Las características del plagio, bueno, van entre otras, el intento de engañar a un lector a través de la apropiación y representación del trabajo. El plagio académico ocurre cuando quien escribe usa repetidamente más de 4 palabras de una fuente impresa, sin el uso de comillas y sin una referencia precisa a la fuente original. Eso es muy importante. El uso de comillas y sin uso de referencia precisa a la fuente original en un trabajo que el autor presenta como su propia investigación y estudio, ¿sale? Incluye también el parafraseo. El plagio directo se comete cuando no se reconoce al autor original ni se usan comillas, se hace directo la copia, se hacen cambios mínimos, es decir, se llega a ocupar sinónimos, ¿no? Dicen, bueno, ya le cambié la letra, la palabra, perdón, pero no, o sea, hacer que el texto se vea como trabajo original y es evidentemente pues un plagio directo. El ejemplo que les estoy poniendo, el plagio directo, vemos el texto original, que es con la modernidad, la primacía económica se hace cada vez mayor, ella orienta a los demás órdenes de la apertura e influye sobre ellos, exagera las desigualdades. Este es un texto original, vamos a plagio. Vean, tómense la oportunidad de leerlo, de revisar este ejemplo. ¿Cuál es el uso correcto? Braudel escribe, con la modernidad la primacía económica se hace cada vez mayor, ella orienta a los demás órdenes, los perturba e influye sobre ellos. ¿Se dan cuenta cómo es de manera correcta el uso de esta referencia y no es plagio? El plagio citando al autor original pero sin el uso adecuado de comillas o de referencias, estamos dando el ejemplo. Y bueno, aunque se reconoce al autor real, el plagio tiene un lugar
porque el texto original es reproducido con muy pocos cambios sin que se usen comillas o notas al pie de página. Vemos el plagio y vemos cómo es lo correcto en la parte inferior. Plagio simple o usando una referencia al pie de página es prácticamente no se usan comillas a pesar de que las reglas académicas para citar demanden su uso. Vemos el ejemplo, el texto original, vemos el uso correcto. Yo les pediría por favor que revisen sus presentaciones, esto es muy importante y sí me encargué de ponerles ejemplos para que quedaran más dinámico y más ilustrado lo que les digo. Plagio complejo usando una referencia. Existe una referencia al autor original, pero en esta no siempre se encuentran señaladas con exactitud las páginas correctas de la fuente. Es decir, nada más pongo el autor y el año, pero ni siquiera cito las páginas o las cito de manera incorrecta. ¿Okay? Aquí vemos finalmente que el ejemplo de un plagio complejo usando una referencia. Y bueno, razones, copia exactamente frases del texto original sin usar comillas, hace dos citas, una de Sartori y otra de Maquiavelo, de forma que lleva al lector a creer que quien escribe está citando directamente a Maquiavelo como si lo hubiese leído. Y bueno, cuando en verdad se reproduce lo que Sartori resalta el texto de Maquiavelo, ¿vale? El uso correcto, ahí lo estamos teniendo, que apunta que la palabra de estado entra en el vocabulario tal, ¿no? Sí, les pediría que lo revisaran a conciencia. El plagio con comillas sueltas, es decir, que finalmente se comete cuando se continúa reproduciendo una cita textual una vez que se han cerrado las comillas. Aquí está el uso correcto. Y bueno, vamos a ver los elementos de una referencia, que tiene que ver prácticamente los elementos básicos. Les pongo esta tablita que está, reitero, muy ilustrativa, donde vamos poniendo las características y los elementos que tienen que tener los libros, tesis, folletos, diccionarios, enciclopedias, que es el autor, apellido, iniciales del nombre, fecha de publicación, título, edición, lugar de publicación y casa editorial, para el capítulo o sección, título, autor o editor. También les pongo la colocación de publicaciones periódicas, publicaciones electrónicas, que lo tienen que tomar en consideración para su trabajo final y su proyecto, ¿de acuerdo? Los elementos de una referencia, hay un formato físico, que hablamos de los libros, informes, manuales, revistas, periódicos, todo lo que tenemos de manera táctil, y de manera ya electrónica en libros, periódicos, revistas también están. Sin embargo, no dejan de ser formatos físicos. El formato digital, que son los correos electrónicos, videos, libros, reitero con la parte digital, pizarras electrónicas, redes sociales, blogs, ¿no? Todo esto ya entra en un formato digital y tiene su respectiva referencia, ¿ok? Los elementos de una referencia, reiteramos, las citas textuales son cortas, deben ser cortas, menos de 40 palabras, o las largas, que son más de 40 palabras, y las citas no textuales, que evidentemente son que se hacen referencia a lo que alguien escribió, pero no se produce exactamente lo que es, ¿no? También se llama paráfrasis o solo se cita entre paréntesis el autor y la fecha, ¿no? Las citas textuales en cartas, en situaciones de citas textuales largas, mayor de 40 palabras, damos un ejemplo. Los tips que les puedo dar para el uso de citas textuales, en citas siempre van a ocupar comillas dobles, en citas textuales largas no se usa comillas, use puntos suspensivos, use corchetes, y bueno, si se desea enfatizar en una palabra o frase, señalen en cursiva. El ejemplo también de citas. Vemos otras citas, dos autores, grupos de autores, ¿no? Trabajo sin autor, el autor anónimo. La verdad es que sí les pediría que revisaran mucho el material porque es muy ilustrativo, ¿ok? Vemos las referencias múltiples, ¿no? Las abreviaturas, que es súper importante y sí quise ponérselas a ustedes aquí, ¿vale? Y bueno, y concluyendo, la revisión de comentarios por pares, que la revisión por pares sirve para asegurar que los artículos cumplan con esa importancia, actualidad, buena presentación, originalidad, coherencia, técnicamente confiable. Prácticamente la revisión por pares es dárselo a otro especialista y que se asegure que los artículos cumplan con lo establecido, ¿sale?
Esto lo revisan evidentemente las citas, evidentemente lo tienen que revisar. Ajá, cuando no coincide algo, no podemos